Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles, qué bueno que estamos aquí presentes en esta mañana de domingo, contentos. Tuvimos un retraso en el inicio del servicio, hermanos, porque se dio una falla en la línea de electricidad y bueno, pues gracias a Dios nuestros hermanos de staff, mi hermano Héctor, mi hermano Luis estuvieron atendiendo la falla, hicieron una reparación suficiente y pues tenemos iluminación. Se nos murieron algunas luciérnagas de nuestros arbolitos, hermanos, ¿verdad? Pero esperamos adquirir otras durante la semana para la celebración del miércoles, que como lo decía la hermana Claudia, comienza a las 7 de la noche, ya es esta semana, hermanos, ya es este miércoles. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos en torno de esta celebración tan importante para nosotros, que es el recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una grande oportunidad para que inviten a personas que vengan a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Así que tenemos todavía un par de días para extender nuestras invitaciones. Por quienes hemos estado orando, seguramente estás orando por la salvación, la conversión de alguien. Bueno, el evento es idóneo para poder traerle a ser expuesto al mensaje del Evangelio de la Gracia. Así que esperamos tener pletórico este lugar, ¿verdad? Completamente lleno de iglesia y de personas invitadas el próximo miércoles. ¿A qué hora, hermanos? 7 de la noche, efectivamente. Gracias a Dios. Quiero igualmente agradecer de verdad, de manera muy especial, a toda la congregación por su fidelidad, hermanos, en la entrega de diezmos y de ofrendas. Hemos podido acercarnos, nos estamos acercando al cierre del año prácticamente con nuestras cuentas saldadas, hermanos. Traíamos un rezago de un mes del pago de la renta del local, estábamos pagándola a mes vencido, pero gracias a su fidelidad, a su generosidad, estamos al corriente, no tenemos deudas, vamos a cerrar el año bien, gracias a Dios. Aún una deuda que traíamos pendiente desde el mes de octubre del año pasado, un hermano que tuvo a bien darnos un préstamo para poder hacer la colocación del plafón de toda la primera parte de la iglesia y la colocación de este plafón y todo el sistema de iluminación. Nos otorgó un préstamo de 40,000 pesos. Habíamos podido pagar algo en el transcurso del año, pero teníamos una deuda todavía por ahí de 29,000 pesos. Y creo que vamos a lograr, hermanos, cubrir ese adeudo. Creo que antes del cierre del año lo vamos a poder cubrir, ¿verdad? Ya nos dijeron en el empeño que sí nos prestan. No, no es cierto, al contrario, pues es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para nada, gracias a Dios por la fidelidad en sus corazones, por la generosidad que han tenido. Vamos a poder salir adelante de adeudo, cerrar el año bien. Tenemos ya la televisión que adquirimos hace un par de semanas, ya está colocada la pantalla, ya tenemos pantalla en ambos costados de la iglesia y eso es una bendición para todos, ¿verdad? Aún yo creo que tendremos algo para poder proyectar, que queremos avanzar en la remodelación de los baños, sobre todo el baño de mujeres, o no sé si el de hombres primero, pero bueno, ya. Se levantaron voces disidentes, hermanos varones, ¿verdad? Y para evitar un problema, ¿verdad?, al interior de la iglesia, iniciaremos con el baño de las mujeres. Esperamos que en enero poder comenzar con ese proceso de remodelación. Vamos a ver la posibilidad de colocar 2 unidades sanitarias, ¿verdad?, un lavabo, para que igualmente sea más cómodo para ustedes, hermanas. Y nosotros los hombres, hermanos, ya saben que con un par de chanclas y un pantalón de mezclilla sobrevivimos, ¿verdad? Entonces ya en su momento veremos la remodelación de nuestro baño, pero vamos a atender eso. Entonces, gracias a Dios, de verdad, en su misericordia el Señor nos está permitiendo salir de presiones financieras justamente al cierre del año. La provisión de Dios llega siempre oportunamente, siempre oportunamente. Él nunca olvida su obra y lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. Gracias a Dios, hermanos. Bueno,
Dicho esto, vamos a iniciar con la enseñanza en esta mañana. Estamos con nuestra serie Conductas Cristianas Saludables. Conductas Cristianas Saludables. Y vamos a abordar el tercer tema de la serie. Hemos tenido 4 sesiones dedicadas a la serie, pero el segundo tema lo dividimos en 2. Entonces llevamos 3 sesiones con esta cuarta sobre la serie, pero vamos a iniciar el tercer tema, que tiene por título la gratitud. La gratitud. Y un elemento analógico, una analogía que el Espíritu Santo inspira en el apóstol Pablo a los Corintios sobre la naturaleza de la iglesia es el ejemplo del cuerpo. Y hemos comentado cómo este ejemplo, esta ilustración es tan elocuente y nos permite identificar cómo es que la iglesia tiene que integrarse para poder funcionar y ser productiva y alcanzar la realización de las metas y asignaciones que Dios nos ha legado. Una de las tareas más importantes y a su vez complejas que hemos recibido como iglesia es la predicación del Evangelio, entre otras tantas, hermanos. Y esto sería imposible, el poder aproximarnos a ese objetivo, poner en obediencia ese mandato, si no estuviésemos tan bien articulados y tan bien integrados como los miembros de un cuerpo. Comentábamos que cuando un miembro del cuerpo, por alguna circunstancia accidental, llega a desvincularse, a descoyuntarse, esto es muy doloroso para el cuerpo. El miembro sufre profundamente, el cuerpo sufre profundamente y además lo hace infuncional. Ya no tiene el rendimiento ni la capacidad de operar eficientemente para el cumplimiento de tareas. Cuando esto sucede con los miembros de la iglesia, el resultado es el mismo. La iglesia sufre y deja de desarrollar la funcionalidad para el alcance de sus tareas. Entonces, es muy importante estudiar cuáles son las conductas, las actitudes correctas, indispensables, esenciales, para mantenernos en amor vinculados, un miembro con otro miembro, coyuntados unos con otros, a fin de que la iglesia como cuerpo logre desarrollar la gama diversa de tareas que el Señor nos ha dado. Entre ellas, la más importante, la predicación del Evangelio. Si de alguna forma el mundo va a poder entender que nuestro mensaje es genuino, que transforma la vida en el presente, pero también hacia la eternidad, es a través, hermanos, de demostrarlo por vía de la unidad de la iglesia. Dice la Biblia que tenemos que estar unidos para que el mundo crea en Jesucristo. Entonces la unidad, la vinculación, el coyuntamiento, la armonía en el trabajo unido de los miembros, haciendo caminar al cuerpo y avanzar, hace que el mundo se dé cuenta que entre nosotros está Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. La unidad entonces es una predicación, por decirlo así, silenciosa de la autenticidad y la veracidad del Evangelio de la gracia. Por eso estudiar sobre las conductas saludables nos permite identificar cómo tenemos que desarrollarnos, cómo tenemos que vivir para ese propósito extraordinario. Y quiero que vayamos, por favor, a Lucas 17:11. En tanto recordamos las primeras 2 conductas saludables que ya hemos estudiado. La primera, la compasión, ¿recuerdan? Y la segunda, la obediencia, efectivamente. La obediencia. Hoy vamos a estudiar la gratitud. Y en Lucas 17:11, hermanos, tenemos un momento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo por demás interesante. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar.
En tu nombre precioso, Jesús, en esta mañana queremos pedirte perdón por el pecado que hemos cometido, las distracciones y dilaciones espirituales que hemos cometido a lo largo de esta semana. Ayúdanos, mi Señor, por tu gracia, a continuar viviendo en periodos más extendidos de obediencia y santidad. Señor, hoy tenemos el poder al interior de nosotros y también el deseo que nos da tu Espíritu Santo. Pero la obediencia es algo que tú no vas a hacer por nosotros, es algo que ahora nos compete por tu poder y por el deseo que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos, mi Dios, a vivir en integridad y santidad y en esta mañana a ser libres de cualquier influencia diabólica y de cualquier obstáculo que pueda interrumpir la iluminación de tu palabra en nuestro corazón. Y hoy salgamos de aquí fortalecidos, mi Dios, y en profunda gratitud a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ese es un milagro, pudiéramos decirle extraordinario, aun cuando en realidad todos los milagros de nuestro Señor que están registrados en los evangelios salen de lo ordinario. ¿Cómo podríamos definir un milagro, hermanos? Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso natural de la vida de las personas. Y digo que es extraordinario, tal vez entre los extraordinarios es uno de los más extraordinarios, porque vemos a Jesús haciendo contacto físico constantemente con personas para ser liberadas, resucitadas o sanadas. Pero particularmente en este que registra el Evangelio de Lucas, hermanos, vemos a Jesucristo, como en otras ocasiones también, solamente dando una indicación verbal y ejerciéndose el resultado milagroso en la vida de las personas. El Señor les dice a estos leprosos, ni siquiera se aproxima a ellos ni siquiera se acercan a Jesús. Él simple les dice, vayan y preséntense con el sacerdote. Y si no tenemos un contexto antecedente de cómo se desarrollaba la legislación sobre las enfermedades en la ley del Antiguo Testamento, hermanos, no entenderíamos por qué Cristo les da esta indicación, vayan con el sacerdote. Bueno, porque la lepra, hermanos, era una enfermedad que cuando de manera muy rara y muy extraña, porque no había ningún sistema sanitario, no había ningún tipo de estrategia médica para darle salud, era una enfermedad que generalmente terminaba derivando en la muerte de la persona, pero cuando alguien sanaba de lepra, tenía que presentarse ante el sacerdote. El sacerdote ejercía la función sanitaria. Él tenía que inspeccionar a lo largo de varios días que efectivamente la persona en quien habían desaparecido los hallazgos en la piel de la existencia previa de la lepra realmente no retornasen al cuerpo y entonces poder ser declarado como sano, una persona sanitariamente en la posibilidad de incorporarse nuevamente al núcleo social. Por eso Jesucristo simplemente les dice, vayan con el sacerdote, preséntense ante él. El Señor les estaba diciendo, son sanos, solamente vayan a ser inspeccionados por el sacerdote. Y entonces vemos que en el proceso de ir caminando hacia ese lugar, estos leprosos, hermanos, literalmente reciben una limpieza total en su cuerpo. Casi inconcebible, hermano, que alguien pudiera ser curado de esa enfermedad tan terrible, tan desagradable. Una enfermedad que hacía que una persona fuera socialmente inmunda, ceremonialmente inmunda, y lo colocaba en un total estado de segregación. Aislaba a la persona de su familia, aislaba a la persona de sus seres queridos, aislaba a la persona de la sinagoga y finalmente, hermano, cualquier tipo de actividad social productiva quedaba totalmente eliminada para este tipo de enfermos. Una terrible enfermedad. Entonces, cuando estos 10 personajes de la historia son sanados, era de esperarse que regresaran al Señor Jesucristo y se rindieran ante sus pies en una actitud de gratitud, en una actitud de agradecimiento. Y el único que lo hace, hermanos, es un hombre de origen samaritano, un samaritano. Y es interesante esto porque sabemos que entre samaritanos y judíos no había vinculaciones estimativas, no había un amor relacionante. ¿Por qué? Porque, bueno, los samaritanos en el origen, en la línea genealógica antecedente, eran judíos que habían hecho relaciones, hermanos, con personas no judías, con gentiles, y por lo tanto los samaritanos eran una raza mixta,
con mezcla judía y mezcla gentil. Y eso era algo totalmente despreciable para el judaísmo de la época de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, quien regresa y se postra a tierra ante un judío es un samaritano. Un samaritano. Jesús le respondió y dijo: ¿no fueron de acaso 10 los que fueron limpiados? Pero los 9, ¿dónde están? Nadie se halló que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero, y le dijo: levántate, ve por tu camino, tu fe te ha salvado. Hermanos, 10 fueron sanados, pero solamente uno fue salvado. En el original griego, literalmente, salvación hace una referencia directa al estado del alma, al estado del espíritu, al nuevo nacimiento. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo: al igual que los 10, tú recibiste mi gracia, mi benevolencia en la forma de la sanidad del cuerpo, pero por tu fe tú has recibido algo por encima de lo que recibieron los otros 9. Tú has recibido la salvación de tu alma. Entonces es una gran historia para uno solo de ellos, pero es una terrible historia para los otros 9. Porque es muy probable, no lo registra la historia bíblica, pero si no se arrepintieron, son 9 personas que descendieron sanas al infierno, porque en ellas no hubo salvación, porque no hubo fe. ¿Y cómo manifiesta este samaritano su fe en Jesucristo? A través de un acto de gratitud, de agradecimiento. Entonces, esta es una historia maravillosa, pero a la vez terrible, hermanos, que nos habla precisamente de la ingratitud, de lo que representa no estar agradecido hacia Dios. Y es difícil entender que estas personas hubieran olvidado retornar a agradecer a la fuente de su sanidad. Esa sanidad que literalmente los incorporaba nuevamente de forma extraordinaria, de forma milagrosa, a la vida comunitaria, a la vida familiar, a la vida religiosa, a la vida social en general. Bueno, en Romanos capítulo 1, hermano, cuando el apóstol Pablo condena a la sociedad, a esa sociedad altamente pecaminosa, cuando él condena a las naciones del mundo, la condenación específicamente, hermano, es atribuida, la causa en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le agradecieron a Dios, no glorificaron a Dios. Habiendo agradecido a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Lo hemos estudiado. Sobre el conocimiento general que todas las personas tenemos de Dios. Bueno, la Biblia dice que toda persona que nace, toda persona que desarrolla conciencia en el mundo, conoce a Dios. Y evidentemente no es un conocimiento personal, no es un conocimiento salvador, no es un conocimiento redentor. Pero lo conocen, ¿en qué sentido, hermano? En el sentido del uso natural del razonamiento humano, en el sentido del uso de la lógica, de la deducción correcta, de la apreciación de la realidad. Es decir, el libro de los Romanos nos dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace perfectamente visible a través de la obra creada. Entonces nosotros podemos observar la creación y razonar hasta el punto de llegar a la primer causa que da origen a la creación extraordinaria. Y cuando nosotros continuamos haciendo deducciones lógicas, hermanos, en relación a la creación, vamos a llegar a la primer causa, y la primer causa es Dios. Y entonces, en ese sentido, todos los seres humanos podemos conocer a Dios, pero también lo conocemos como juez. Cuando entendemos que hay una ley, aún para los gentiles, hay una ley. Sin embargo, estos son ignorantes de la ley escrita, de la ley mosaica, pero en sus corazones, dice el libro de los Romanos, la ley de Dios se encuentra escrita, y a esta ley escrita la Biblia la define como una alma. Somos almas vivientes y en cada alma humana está impresa la ley de Dios. El conocimiento y el discernimiento de lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo santo, lo profano. Y por eso es que en cualquier sociedad del mundo, aún en las comunidades más recónditas de la existencia, la muerte por asesinato es penalizada, el adulterio es penalizado, el robo es penalizado.
No tienen conocimiento de la ley escrita de Dios, pero la ley de Dios está plasmada en el corazón del hombre y esa ley se llama alma. Y esa ley se activa en respuesta a las conductas de los seres humanos. Entonces, cuando la Biblia dice en Romanos 1 que todos los hombres conocemos a Dios, se está refiriendo precisamente al uso natural del razonamiento y también al conocimiento de Dios mediante la ley moral establecida en nuestros corazones. Pero el verso 21 nos dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. La ingratitud, hermanos, podríamos entender que se encuentra en la parte alta de la lista que Dios tiene en relación a los pecados que pueden generar la condenación del ser humano. Todos los pecados sin arrepentimiento generarían la condenación, desde los que para nosotros podrían ser insignificantes y los pecados que pudiesen ser mayúsculos. Para Dios no hay una nivelación del pecado, pero en este sentido podríamos entender la gravedad de la ingratitud. La gravedad de la ingratitud. La ingratitud, hermano, de acuerdo a Romanos 1, caracteriza a los hombres caídos. Caracteriza a las personas no regeneradas, a las personas no nacidas de nuevo. La ingratitud es un pecado común, agravado, profundo en las personas que no conocen al Señor. Pero por supuesto, no debería de caracterizar al pueblo de Dios. No debería de caracterizar a la iglesia de Jesucristo. La ingratitud no podría tomar lugar en el corazón de un hijo de Dios. Entonces, podemos entender que 9 leprosos que no conocían a Dios fuesen ingratos. Podemos entender un mundo de personas ingratas, pero no podemos entender a un cristiano ingrato cuando conocemos perfectamente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dios mismo, hermano, no entiende la ingratitud de sus hijos. Y no es que no tenga la capacidad de decodificar intelectualmente la ingratitud de los cristianos, porque Dios no tiene límites en su conocimiento, sabiduría e inteligencia, pero hermano, no es coherente para Dios la ingratitud de una persona redimida por su gracia. Primera de Tesalonicenses 5, por favor, verso 18. Y vamos a ver un mandamiento breve, un mandato. La semana pasada, ¿se acuerdan que estudiábamos sobre imperativos e indicativos? ¿Sí se acuerdan? Y decíamos que los imperativos siempre son mandamientos. Un imperativo no puede ser sujeto a la libre determinación moral de la persona de ponerlo en práctica o no. Un imperativo es un mandato que demanda ser obedecido puntualmente. Pero para poder vernos estimulados en el cumplimiento y obediencia a los imperativos de la Biblia, el Señor nos da los indicativos. Y el indicativo es la explicación lógica, espiritual y racional que nos permite sentir estímulo para poder poner en práctica el imperativo. Y vimos varios ejemplos la semana pasada. Bueno, en 1 Tesalonicenses 5:18 encontramos un imperativo. Y el imperativo es este: dad gracias en todo. ¿El indicativo cuál sería? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, la explicación o el indicativo nos deja ver que es natural en un hijo de Dios, es natural en la persona que se encuentra en Cristo Jesús ser agradecido con Dios porque da cumplimiento a la voluntad que el Señor ha establecido. Y la voluntad imperante de Dios es que nosotros como cristianos seamos agradecidos. Y los dos versículos previos, hermanos, el 16 y 17, vamos ahí por favor. Tesalonicenses 5, 16 y 17, dice así: estad siempre gozosos. Y se dan cuenta de que es otro imperativo. O sea, el gozo no es una alternativa al alcance de la vida del cristiano, sino que el gozo es un imperativo, es un mandato. Y nos dice el 17, orad sin cesar. Y después nos dice en el 18, dad gracias en todo. Entonces vemos 3 mandamientos, hermanos, 3 mandamientos que resumen la voluntad de Dios para sus hijos: ser personas gozosas, vivir en oración y ser personas agradecidas. 3 imperativos. Entonces la gratitud de nosotros como hijos de Dios es una conducta saludable.
Pero no solamente es una conducta saludable como una mecánica, una actividad alternativa que pudiera incorporar cierto nivel de beneficio o ventaja en el desarrollo de nuestra vida como iglesia. No, hermanos, no es como cambiar eventualmente de cierto tipo de alimentación a fin de tener una condición física más saludable o incorporar cierto tipo de ejercicio para tener un mayor rendimiento físico. No es ese tipo de circunstancia. Hermanos, cuando dice la Biblia que seamos agradecidos, es algo saludable, pero es algo obligatorio. No es algo que podamos o no. No es algo que si carecemos de esto, nuestra vida puede continuar de manera habitual, de manera patronal, sin embargo, dentro del patrón, a eso me refiero con patronal, dentro de los patrones, sino que es algo indispensable y sin la gratitud como hijos de Dios, el cuerpo se desbalancea. Los miembros pueden descoyuntarse, pueden desvincularse y el cuerpo puede llegar a la total infuncionalidad cuando en sus miembros no hay gratitud hacia Dios. Y si entre los miembros no tenemos gratitud hacia Dios, ¿qué es lo que esperamos entre nosotros, hermanos? Que tampoco haya gratitud entre unos y otros. La gratitud, hermanos, es un mandato que el Señor nos da. Y encontramos en el Antiguo Testamento tipologías, hermanos, representaciones anticipadas de la importancia que tiene la gratitud en las personas que hemos sido redimidas por la gracia, las personas cristianas. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, hermano, encontramos ofrendas por el pecado. Y las ofrendas por el pecado tenían que ser recordatorios constantes para el pueblo en relación a la comisión de su pecado, en relación a su pecaminosidad. Y simplemente, hermanos, entraban los judíos y traían las ofrendas sacrificiales por el arrepentimiento, por el pecado, una y otra vez. Y no solamente era la ofrenda, hermanos, para el día de la expiación, sino que a lo largo de todo el año estaban abiertas las puertas del templo para que los judíos llegaran con sus ofrendas por el pecado. Constantemente. Y el pueblo de Israel, hermano, las ofrecía permanentemente, todo el tiempo. De hecho, habían 24 grupos de sacerdotes que venían a Jerusalén, cada uno de su propia ciudad o de su propia aldea, y esto constituía, hermano, un año completo de sacrificios. Y venían al templo justamente con sus animales, las personas, los judíos, y eran ofrecidas como sacrificios. Ninguno de estos animales, por supuesto, podía quitar el pecado, pero eran recordatorios constantes al pueblo de su pecaminosidad y del requisito de la pecaminosidad, que era la muerte. La paga del pecado es la muerte. La necesidad, entonces, desesperada de perdón, de expiación, de limpieza y de justicia delante de Dios. Pero hubo un tipo de ofrenda, hermano, que era dada en el Antiguo Testamento y eran llamadas ofrendas de gratitud. Y entonces teníamos por una parte las ofrendas por el pecado, que literalmente bañaban hasta los codos de sangre las manos de esos sacerdotes que todos los días estaban sacrificando animales, recibiendo la sangre, derramando la sangre, pelando los animales, metiéndolos en los calderos, etcétera. Todo el proceso sacerdotal, la sangre permanente por el pecado. Por la otra parte, teníamos la ofrenda de gratitud. Y esta ofrenda de gratitud, hermanos, en Levítico también es conocida como las ofrendas de paz. Y estas estaban diseñadas, hermanos, no para recordar a la gente el pecado, sino para recordarle a la gente su necesidad de estar agradecidos con Dios por todo, por la provisión, por la misericordia, por el perdón, por la gracia, cubriendo permanentemente sus necesidades como pueblo de Dios. ¿Qué traían en estas ofrendas? Traían grano, traían diversos tipos de alimentos y todo esto representaba gratitud. Aceite, vino, y estos eran símbolos de la provisión constante de Dios, recordatorios de que ellos necesitaban estar agradecidos con Dios, porque Dios es quien lo proveía absolutamente todo. Hoy en día, como iglesia, debido a que nuestro Señor Jesucristo lo ordenó, tenemos una ceremonia
cristiana, una liturgia cristiana. Nosotros la llamamos la comunión o la cena del Señor. Y en la cena del Señor encontramos la representación de estos dos tipos o el cumplimiento de estos dos tipos. Está combinando elementos de la ofrenda por el pecado, el elemento sacrificial, en términos de la naturaleza de la cena del Señor, que nos lleva a recordar constantemente el acto sacrificial del Señor Jesucristo, incluye igualmente este cumplimiento tipológico de la ofrenda por el pecado. Pero también nos recuerda la ofrenda por la gratitud, hermanos. Recordamos a Jesucristo, el sacrificio por su pecado, y ofrecemos gratitud a Dios porque todo ese sacrificio ha logrado la redención a favor de nuestras vidas. Quiere decir que el Señor también nos ofrece a nosotros formas de correlación, formas ceremoniales en el Nuevo Testamento como iglesia redimida, para que continuamente estemos recordando que el sacrificio de Cristo generó en nosotros la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados, y que hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y por lo tanto, a través de esas ceremonias también recordamos que debemos de ser agradecidos. Gratitud, hermanos. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, venimos a una mesa de agradecimiento, una mesa de gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, entonces, cuando dice, dad gracias en todo, es muy parecido al mandamiento del verso 16, cuando se nos dice, siempre estén gozosos, porque tiene ese requisito ilimitado, en todo, siempre, por todo, en cualquier circunstancia, en todo y por todo, siempre sean agradecidos. Tiene por lo tanto la idea de estar en conexión a todo lo que ocurre en nuestras vidas, sin importar lo que sea. Agradecidos a Dios por todo lo que sucede en nuestras vidas, hermanos, sin importar lo que esto sea. Entonces, excepto por el pecado que cometemos personalmente, demos gracias a Dios en todo. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la prueba, debemos como cristianos redimidos por la gracia del Señor encontrar razones para agradecerle al Señor en todo. Y como lo comentamos, la ingratitud es un pecado que caracteriza a los no regenerados, aquellos que no conocen a Dios. En 2 de Timoteo 3:1, el texto dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los postreros días, los finales días en los que ya estamos viviendo, hermanos. ¿Cuándo comienzan los finales días, los tiempos postreros, hermanos? A partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tiene inicio la temporalidad final con el surgimiento de la iglesia, el nacimiento de la iglesia cristiana. Tiene igualmente el inicio de la última temporalidad de los tiempos humanos en la tierra, como los conocemos hasta el día de hoy. Y hay una advertencia a la cual tenemos que prestar atención de forma particular. Dice, también deben de saber esto, que en los tiempos finales, es decir, en los que ya estamos, serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres, y también se incluyen mujeres, nada más que aquí el término es genérico. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, pero también ingratos e impíos, hermanos. Esta es una descripción, por supuesto, no involucra todos los desvíos que pueden gestarse del alma humana caída, pero es una descripción muy detallada, muy clara, suficiente, hermanos, de la condición en la cual se desarrolla la sociedad. Gente impía, soberbia, blasfema, gente que se atreve a hablar mal de Dios, insultar a Dios, dudar de Dios, poner en tela de juicio, en tela de duda todo lo divino, todo lo santo, todo lo sacro. Una sociedad cada vez más irreverente en contra de Dios es la sociedad en la cual vivimos. Personas que no tienen ningún empacho en burlarse frontalmente en contra de Dios, decir chistes inmundos en contra de Dios, y la gente del mundo los celebra
corrientes filosóficas que abanderan el ateísmo, abanderan la detracción en contra de todo lo santo, todo lo divino. Hermano, las corrientes filosóficas actuales, relativistas, subjetivas, posmodernas, que hoy en día representan los bloques más extendidos de la sociedad, son filosofías ateas. Es la condición en la que vivimos. Es el estado, es el escenario donde se desarrolla la iglesia. Entre ellos estamos. Y cuando más oscuridad hay, es cuando la luz brilla más intensamente. Por lo tanto, en medio de esta profunda tenebra, en medio de esta profunda oscuridad, la luz de la iglesia cristiana tendría que ser más refulgente, más brillante, más nítida, tener la capacidad de disipar la tiniebla más eficazmente, siendo agradecidos, siendo radicalmente lo contrario a lo que define este versículo de la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a ser totalmente lo contrario, el elemento antagónico. Somos llamados a contrarrestar la mentira con la verdad de la vida redimida en Jesucristo, que involucra el ser agradecidos. Pablo está diciendo que en estos tiempos finales la ingratitud iba a caracterizar a las personas. Y en el versículo 13, ahí mismo, en 2 de Tesalonicenses 3, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, entre más nos acercamos a la venida de Cristo, las personas impías se van a volver más impías. Las personas malagradecidas se van a convertir en personas cada vez más malagradecidas. Las personas no salvas, hermanos, van a vivir la vida quejándose. ¿Tú has visto una persona agradecida que se queje? Pero una persona malagradecida constantemente se queja. Entonces, de acuerdo a Pablo, en estos finales tiempos, las personas que se quejan se van a quejar más. Las personas que se amargan se van a amargar más. Las personas que se frustran se van a frustrar más. Las personas que se enojan se van a enojar más, sin gratitud, buscando a todo precio y a cualquier costo el placer en sus vidas, hermanos. Las personas no regeneradas, entonces, van a ser luminares en la manifestación de este tipo de conductas insalubres para la sociedad. Pero cuando se infiltran a la iglesia, también son conductas insalubres, no son conductas saludables. Son conductas que desvinculan, descoyuntan, duelen al cuerpo y lo hacen torpe en su movimiento, torpe en su accionar. Entonces, las personas no regeneradas, hermanos, tienden a 4 conductas fundamentales que no son saludables. La primera conducta de una persona malagradecida puede ser la manipulación. Como se encuentra en un estado permanente de insatisfacción y queja, frustración permanente, entonces buscará manipular para intentar, por vía de esta práctica, obtener lo que desea. La segunda conducta es la pasividad. Personas que están esperando, sin actividad, que la suerte cambie y que en algún momento la suerte les pueda favorecer. Pero también encontramos a las personas fatalistas, personas que, viendo la vida como una fuerza que se les opone constantemente, tienen que aceptar trágicamente su realidad. Pero también las personas egocentristas, las personas que, viendo la vida como el producto de su inteligencia, su esfuerzo, su capacidad, terminan agradeciéndose a ellas mismas por los logros que han obtenido. Entonces, por una parte, tenemos a los manipuladores, tenemos a los pasivos, tenemos a los fatalistas y tenemos a los egocentristas entre la gente del mundo. Pero de repente se filtra ese tipo de comportamientos al interior de las iglesias. Existen esas personas que simplemente se quejan, personas que están esperando en algún momento el auxilio de la suerte, personas
fatalistas que piensan que no pueden cambiar nada y entonces aceptan a regañadientes lo que están enfrentando con un corazón ingrato, creyendo que dependió del destino estar viviendo de esa forma, que en alguna manera por el azar están viviendo en la peor condición. O personas egoístas que creen que todo el bien que disfrutan en la vida es puramente el resultado de su inteligencia o de su capacidad. Pero para los creyentes, hermanos, no es así. Para los creyentes, hermanos, hay una conciencia que nos lleva a entender que Dios está operando y sabemos que Dios está desarrollando un plan divino y un propósito divino. Cada componente, hermano, determinado por Dios de forma soberana, de forma sabia, con el propósito de recibir gloria a través de la bendición otorgada a sus hijos. Entonces, entre nosotros no podrá haber gente fatalista. La suerte que me tocó vivir, ni modo, así son las cosas, todo obra constantemente en mi contra, por más está que esté desarrollando intentos o estrategias de modificar las circunstancias, porque esta es mi condición fatal. Nací pa' maceta y del corredor no voy a pasar. O personas que manipulan constantemente, buscando la manera de obtener una mejor ventaja, una mayor beneficencia de las circunstancias a través del uso de este pecado, la manipulación. Personas pasivas, las personas que dicen no hay más que hacer, solamente que la suerte cambiara a mi favor. Pero mientras la economía no cambie, mientras el gobierno no cambie, mientras los impuestos no bajen, mientras las cosas continúen así, yo no puedo hacer nada. Tengo que esperar a que la suerte obre a mi favor. O las personas egoístas, centradas en sí mismas. Lo soy porque tengo inteligencia, lo he logrado porque tengo capacidad. Dios me ha favorecido, pero al final los esfuerzos son míos, el rendimiento es mío, gracias a Dios por mi vida. Hermanos, cada una de esas conductas disocian a la persona de una condición de gratitud. O por soberbia, o por indignación, por molestia, por frustración, por resentimiento, por amargura. Las personas ingratas son personas que todo el tiempo se quejan. Todo el tiempo están a disgusto. Pero el Hijo de Dios sabe perfectamente que las circunstancias aún adversas forman parte de un proceso divino que están generando en nosotros un bien por encima de lo que nosotros mismos podemos esperar o imaginar. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos de aquí aman a Dios? Todas las cosas, ¿cuántas? Y en ese universo de todas las cosas están las buenas, pero también las malas. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, ¿cuántos agradecen a Dios por las cosas malas? ¿De verdad? Sí, de verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, piensa en alguna situación mala, negativa, adversa, no agradable, complicada, difícil que viviste o se te presentó en esta semana. Un ejercicio reflexivo personal rápido. Yo puedo recordar unas 4 o 5 tal vez. Bueno, recuerda esa situación negativa indeseable, aquello que no planificaste, no presupuestaste, no deseabas que sucediera, pero sucedió. ¿Amas a Dios? Bueno, recuerda cuál fue tu actitud, cuál fue la respuesta, cuál fue la actitud anímica, emocional, espiritual que asumiste ante esa circunstancia adversa. ¿Fue de gratitud? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces quiere decir que si el propósito de Dios es que nosotros alcancemos el nivel máximo de una semejanza cercana a Jesucristo, el Señor va a dar provisión de cosas buenas, pero también de cosas malas, para que podamos caminar, progresar en el desarrollo de la imagen de Cristo en nuestras vidas.
Entonces, el propósito de tu vida, de tu estancia en la tierra después de la redención, no es que puedas vivir de la mejor forma posible, hermano. No es que podamos alcanzar el máximo nivel de bienestar, la mejor estadía sobre el globo terráqueo, la mejor manera de sobrellevar las inclemencias de un mundo caído por el pecado, el mejor trabajo, el mejor ingreso, la mayor comodidad. Esa no es la razón de nuestra permanencia después de la redención. La razón, la meta, el objetivo último, el fin mayor que existe en nuestra vida redimida es ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a utilizar lo bueno, pero también lo que en apariencia es malo para lograr ese grande propósito en la vida del creyente. ¿La abundancia es buena o es mala? ¿La escasez es buena o es mala? A ver, estamos haciendo teología, pero tampoco estamos sobre espiritualizando. Simplemente estamos estableciendo la exposición de la verdad. La escasez no puede ser buena. A ver, ¿no tener que comer en tu despensa es bueno o es malo para tus hijos? Entonces, ¿por qué dijeron? No, pues es buenísima, pastor. Viera cómo lo disfrutamos en casa, ¿verdad? Cuando hay un frijol para 3. Y comemos a la carta, pastor. El que saque la mayor se lo come. No, hermanos, es malo. No es algo agradable, no es gratificante para el alma. Es algo que ninguno de nosotros desearíamos, pero cuando la escasez llega a la casa, entendemos como hijos de Dios que tiene una proposición, tiene un propósito, tiene una razón de ser y es edificar. ¿Qué podríamos edificar en la vida, en la vida a través de los momentos de escasez? Un hijo de Dios que edifica en los tiempos de escasez. Cuando tiene hambre, ¿qué edifica el hijo de Dios? Muchos quejas. Siempre lo mismo. Sí, en diciembre nos va muy bien, pero ya viene enero, ya me espero enero, porque enero es la cuesta para abajo. En enero vienen los días malos. No, hermano, quejas, insatisfacciones, frustraciones, molestias, amarguras. Pero el Hijo de Dios dice en la Biblia que no puede reproducir de su corazón y de su boca queja cuando es consciente de la gloriosa redención de la cual ha sido sujeto por el sacrificio de Cristo y que a partir de su redención en Cristo el proceso camina hacia la semejanza del Señor en su vida y por lo tanto entonces la ausencia de recursos termina siendo para propósitos buenos porque edifica en mi vida oración. Edifica en mi vida dependencia de Dios. Conciencia de mi insuficiencia, conciencia de mi debilidad, insuficiencia de los recursos y de las habilidades y las capacidades de las que me enorgullecí en el pasado, hoy no son suficientes para proveerme solo lo que Dios puede proveerme en su gracia y misericordia. Y cuando la provisión de Dios parece que tarda, cuando llega al final es más dulce que si lo hubiéramos recibido desde el momento en el que levantamos el clamor a Dios. ¿Cuándo se disfruta más el placer de la sanidad? Cuando comienzas a sentir gripa y te tomas el antigripal y ¡pum! Se te cortó ya, se cortó. O cuando después de una semana, 2 semanas de no poder respirar, de no dejar de toser, de no dejar el flujo nasal, de no sentir el cuerpo cortado, de moverte un poquito y sentir que fuiste apaleado, finalmente comienzas a experimentar el placer de la sanidad. ¿Cuándo se disfruta más la sanidad? Después del dolor. ¿Cuándo es más dulce la provisión? Después de la escasez. Entonces, ¿la escasez es buena o es mala? Es mala. Pero a nosotros como hijos de Dios nos lleva en gratitud a desarrollar la imagen de Cristo. La paciencia, la oración, la meditación bíblica, la fe. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados, y el propósito, la predestinación de los hijos de Dios es esa: ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios está desarrollando un propósito y el fin de ese propósito es bien para los suyos. Primera de Pedro 4, versículo 12.
Y quien diga, no, a mí no me gusta eso del sufrimiento. ¿Que de verdad ser cristiano involucra tener que sufrir? Sí, no, pues ya no me gustó. Pues entonces, hermano, se tiene que buscar otra religión. Yo le recomendaría, hay un lugar que se llama Pare de Sufrir. Le aseguran que va a parar de sufrir en ese lugar. Pero hermano, al final se va a dar cuenta de que el sufrimiento no solamente no dejó de existir en esta tierra, sino que se prolonga por la eternidad. Hermano, el sufrimiento para los hijos de Dios es una garantía. Pero es una bendita garantía porque ayuda para el bien. La constitución de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba. ¿Está comparando la prueba con qué, hermanos? ¿Con qué? Con fuego, con fuego. Entre las formas o tipos de dolor, una de las formas más intensas, más agudas y por momentos más desesperantes. ¿Quién se ha quemado en alguna vez, en alguna ocasión, hermano? Las amas de casa suelen quemarse, ¿no? Los jóvenes cuando se meten a la cocina suelen quemarse. Los hombres cuando nos metemos acá casi nos incendiamos, hermanos, en las cocinas, ¿no? Hasta sacar del horno de microondas es un riesgo para la integridad de un varón, hermanos, eventualmente, ¿no? El quemarse, el contacto con la temperatura extrema, el fuego es muy doloroso, hermano. Es un dolor que arde, es un dolor que hiere, es un dolor que además tarda en sanar. Bueno, dice el apóstol Pablo, no se sorprendan. O sea, no es extraño. ¿Por qué se sorprenden? No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si algo extraño les aconteciese. Entonces, para nosotros como cristianos, hermanos, pasar por pruebas ardientes no tendría que sorprendernos. No es extraño pasar por pruebas porque Dios conoce el resultado final. Entonces, lo que podamos enfrentar en la vida debe de ser tratado con gratitud y con gozo. No con queja. No con queja. La queja desvincula, la queja descoyunta, la queja hace infuncional al cuerpo. Como cristianos, pecamos con frecuencia cuando somos ingratos, hermanos. La falta de gratitud, la falta de gozo van de la mano y ambas actitudes son pecado. No, hermanos. Somos llamados a ser agradecidos con Dios por toda bendición, pequeña o grande, y por toda adversidad, pequeña o grande, porque todo esto es provisión de Dios para que Él sea glorificado a través de su imagen en nuestras vidas. Mira, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, Pablo hablando de los tiempos finales, habla de que algunos van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y escuchando doctrinas de demonios. Y en el versículo 4 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿para qué? Para que con acción de ¿qué? Con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y hay cristianos que cuando comen, sobre todo en lugares públicos, restaurantes, no oran antes de consumir los alimentos. No oran, porque o les da pena o consideran que ser vistos en un ambiente público, en un ambiente social, en un restaurante, orando sería algo legalista, algo religioso. El punto es que cuando comes sin orar a Dios, por pena o por legalismo, por evitar legalismo, lo que estás realmente evitando, hermano, es ser agradecido a Dios. Y dice la Biblia que lo que Dios ha provisto debe de ser consumido con acción de gracias, porque ha sido provisto para sus hijos, para los que en Él creemos. Entonces somos llamados a ser agradecidos. Pero quienes no oran en lugares públicos porque piensan que es legalismo hacerlo delante de la gente, se están olvidando de dónde proviene esa comida y cada bendición que Dios da a sus vidas. Hermanos, en todo el contexto de la Biblia, la palabra nos exhorta a ser agradecidos.
¿Por qué? Para no dar por sentado la bondad de Dios, para no obviar la bondad de Dios, para no creer que lo merecemos. Porque si creo que lo merezco, entonces, hermano, ya no es gracia, se convierte en un pago. Lo recibo como pago por algo muy bueno que hice delante de Dios. Y si de verdad, hermano, Dios nos pagara conforme a lo que hacemos y merecemos, seríamos consumidos al instante. Pero para no ser consumidos por lo que sí merecemos de parte de Dios, el Señor intermedia con la gracia. Y gracia significa gratuito. Y recibimos en gratuidad algo por lo que no pagamos, no trabajamos, no tenemos virtud suficiente, no lo conseguimos por mérito y por lo tanto el Señor nos lo regala. Todo lo que tenemos, hermanos, es gracia de Dios. Nada de lo que Dios nos entrega es a manera de pago, porque nada merecemos. No, a ver, permítame. Usted no sabe cómo me apellido, ¿verdad? Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe de mi arduo trabajo, de mi esfuerzo, de mi dedicación desde niño, pastor. Mire, yo fui un niño abandonado de la calle. Y con mi esfuerzo, mi tenacidad, mi capacidad, mi inteligencia, me fui abriendo paso en el arduo camino de la vida, en la selva de epidermis vítreas y jungla de asfalto, en medio de la ferocidad de las bestias humanas, y he logrado por mi esfuerzo lo que tengo. Bájale, Tarzán. Bájale 2 rayas. Nada de lo que tienes, lo tienes por tu propio mérito. Y si algo lograste fue porque Dios, en gracia, le plació dártelo. No importa tu nombre, tu apellido, no importa tu abolengo, no importa tu pedigrí. Bueno, retiro eso. No importa nuestro pedigrí. No importa, hermano. No importa las cualidades, habilidades, destrezas, capacidades, potencias, dones espirituales que tengamos. Todo, hermano, proviene de Dios y nos fue dado por gracia. Porque si el Señor nos pagara conforme al mérito, seríamos consumidos al instante. Pero Dios interviene con su gracia. Entonces, agradecemos a Dios porque nada de lo que tenemos merecemos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios en la carne, cuando realiza este milagro impresionante de la multiplicación de los panes y de los peces, de 5 panes y de 2 pececillos, el Señor alimenta una multitud que, contabilizando solo a los hombres, a los varones, sumaban más de 5,000 personas. Y fíjate lo que dice Juan 6:11. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo antes de comenzar la distribución? Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Él es Dios. Él pudo haber dicho, bueno, yo puedo hacer esto para mí es habitual. Eso para mí no ofrece ni representa ninguna complicación, no es complejo, no es problemático. Pero el Señor entendía la importancia de su dependencia de Dios, cómo el Señor obraba a través de su vida por el Espíritu Santo en su condición carnal. Él vivió dependiendo de Dios permanentemente, cada día, cada hora, cada segundo de su vida en la tierra, de su ministerio activo en la tierra. Hasta el momento previo a la entrega de su alma, le dice, Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Todo ha sido terminado, todo fue concluido. Presenta el reporte en obediencia, en rectitud, en integridad moral, espiritual, en sujeción al Padre, en gratitud al Padre. Señor, todo está culminado, se acabó. Y entrega el Espíritu en una conducta de gratitud. La falta de gratitud, hermanos, es resultante de creer que merecemos las cosas. Y como siempre deseamos más cosas, frecuentemente estamos descontentos. La ingratitud fija la vista en lo que no tenemos y pierde la conciencia de lo que sí tenemos. Los cristianos ingratos son personas sin contentamiento. Cristianos que tienen tanto, pero no lo suficiente para ser agradecidos. Sería mucho más fácil
si estuviéramos privados de casi todo, y entonces sí, estaríamos llenos de profunda gratitud simplemente con un pedazo de pan que recibiéramos. ¿Quién tiene más gratitud, hermanos? El cristiano que al término del servicio tiene la libertad de ir a cualquier restaurante a comer, o bien a su casa una comida suficiente, abundante, o el mendigo que en la calle, después de extender la mano, recibe la gracia de un pedazo de pan. ¿Quién siente más gratitud en su corazón? El mendigo, porque recibe aquello de lo que realmente carece. Y entonces el cristiano quejoso, el cristiano que todo el tiempo está insatisfecho, frustrado, la vida no me pintó, no resultó como esperaba. Es que yo debería de estar en tal posición, en tal lugar, vivir de tal manera. Queja tras queja tras queja. Así es la ingratitud. Fija la vista en lo que no tenemos y nos hace perder la conciencia de todo lo que sí tenemos. ¿Qué tiene que suceder? Que lo perdamos todo. Entonces, para que ante la más pequeña bendición comencemos a ser agradecidos, o sea, recuperar la conciencia, ver activada la conciencia de gratitud hacia Dios por causa de la escasez extrema. Hermano, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tenemos? Estamos aquí en esta mañana de domingo vivos, vivos. Hace un rato que tuvimos esta complicación en la línea de electricidad, hermano, hasta ese momento yo dije, wow, Señor, qué bendición es tener electricidad en la congregación. Y ahorita pienso, o sea, oramos por tantas cosas, pero nunca le hemos agradecido al Señor que tengamos energía eléctrica, que tengamos luz, que podamos tener habitualmente en todos los servicios la energía eléctrica suficiente para poder desarrollarlos. Hasta hoy que escaseó la luz, ¡wow, Señor, ¿qué hacemos? Llegó la luz, Señor, gracias. Nunca somos tan conscientes de la gracia, sino cuando carecemos de lo básico. ¿Es necesario llegar a ese punto para dejarse de quejar? O más bien la gratitud que tendría que ser es una conducta saludable, natural en la vida del redimido, tendría que llevarnos a darle al Señor la gloria, la honra con gozo, en gratitud, aunque no tengamos lo que deseamos, aunque no obtengamos lo que quisiéramos, aunque no recibamos el resultado preciso del esfuerzo que creímos desarrollar, aunque a veces sean frijoles con tortilla y chile. Gracias a Dios por el chile, hermano. No se disfruta la comida más que cuando la boca te duele, hermano. ¿Cierto o no? Digo, habemos quienes nos hemos habituado tanto al picante, hermano, y si no eres mexicano no lo entiendes. Es una irracionalidad para los que no son mexicanos, pero gracias a Dios, mira, a mí me ha pasado que estamos comiendo en casa con el sazón exquisito de mi esposa o a veces de mi mamá cuando ella lleva algo de comer también, pero no hay chile. Le digo a mi esposa, mi amor, me paro al refri, ¿no? Mi esposa ve que cuando levanto la vista comiendo, ya levanto la vista hacia la cena o hacia el refrigerador, me dice, ¿qué quieres? ¿Qué te falta? Y le pregunto en alguna ocasión, oye, ¿no tenemos chile? ¿No hay salsa? Dice, no, ya hay que ir a hacer despensa. Mira, ese día no me sabe la comida como cuando me pica, hermano. Y entonces hasta que no tengo chile digo, caray, Señor, un chilito. Bueno, la verdad es que nunca le he pedido al Señor un chilito, ¿no? Pero hermano, hasta que escasean las cosas entendemos la gloria de las bendiciones que para nosotros son ínfimas, de menor calado, cuando todo es gracia de Dios, hermanos. Todo es gracia de Dios. Como hijos de Dios somos llamados a ser agradecidos en todo y por todo. En 2 de Corintios 4:15, Pablo está defendiendo la autenticidad de su apostolado, la cual fue atacada ferozmente por algunos detractores de su época. Y dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes,
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces Pablo no hizo lo que hizo por sí mismo, para sí mismo. Él está diciendo, todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces la gratitud a Dios de parte de su pueblo tendría que ser algo que siempre esté sobreabundando. En la vida de la iglesia cristiana, en la vida de las familias cristianas, en los hogares cristianos, en los matrimonios cristianos, hermanos, jamás debería de escasear la gratitud. Tú tendrías que ir al almacén, a la alacena, al refrigerador de gratitud y siempre encontrar gratitud abundante, sobreabundante, para poder presentarle a Dios. Dice el apóstol Pablo, para que sobreabunde la gracia para la gloria de Dios. Pero Pablo está definiendo que lo que hizo no lo hizo para él. No lo hizo, hermanos, porque disfrutaba de la persecución. Pablo no disfrutaba del sufrimiento. Pablo no disfrutaba del dolor. Todo fue por causa de ellos, de los cristianos. Lo soportó todo. Recibió el dolor, el sufrimiento, por causa de ellos, para que la gracia que se estaba esparciendo a través del Evangelio, la gracia salvadora, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabundara para la gloria de Dios. Pero hoy vemos enojados, quejosos, afanados, decepcionados, frustrados, deprimidos por asuntos insignificantes de la vida, cosas que no resultaron como ellos esperaban. Y ese es un pecado desagradable, un pecado desagradable para Dios. Porque el corazón del creyente tendría que estar rebosando de gratitud al grado que debería de, como dice en la parte final del verso, abundar para la gloria de Dios. Hermanos, si la gracia salvadora abunda en acciones de gracias a Dios, si la gracia salvadora de la cual ya fuimos sujetos abunda en resultado para la gratitud a Dios, los cristianos tendríamos que ser parte de ese coro que levanta desde la tierra permanentemente gratitud a Dios. Un coro de voces, hermanos, que no cesa, un coro de voces que no para, un coro de voces que constantemente abren la boca para decir gracias, Dios. Haber sido salvados por Dios y no formar parte de ese coro nos lleva a convertirnos en personas frustradas, amargadas, ingratas. Cada ocasión que nos quejamos, nos salimos de ese coro. Cada ocasión que nos molestamos, que nos indignamos, que nos frustramos, hermanos, nos salimos de ese coro de gratitud. Lo que Pablo está diciendo es que cuando la gracia salvadora viene y se esparce, simplemente causa que haya más gratitud a Dios. Pablo está diciendo que cuando alguien se convierta a Jesucristo, es entonces cuando es añadido a este coro que canta, gracias bendito Dios, aleluya, aleluya, gloria a tu santo nombre, gracias, gracias, gracias. La Biblia describe en el libro de Apocalipsis a unos seres, hermanos, que están en torno del trono de Dios, si no me equivoco, son 4 seres vivientes. Y lo único que sale de la boca de esos seres vivientes desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura es santo, santo, santo. Eres tú, oh Jehová, Dios del universo. Santo, santo, santo. Y si lo que nosotros tenemos que conocer de Dios, hermanos, fuese del tamaño de la tierra, involucraría que necesitaríamos un poco de tiempo para conocer a Dios, ¿cierto o no?
¿Por qué tendríamos que conocer los mares todos, los océanos, los continentes, las montañas, los valles, las selvas, toda la diversa variedad de animales que hay todavía vivos en la tierra? Tendríamos que conocer todo lo existente dentro de la atmósfera y eso, hermano, nos llevaría un poco de tiempo. Y seguramente cuando llegásemos tal vez a la cordillera de los Andes o a los Alpes suizos, hermano, diríamos, wow, santo Dios. Y conocer ciertos océanos, lagos, selvas extraordinarias, la variedad, el colorido de esos lugares nos llevaría a decir, santo Dios. Si Dios fuera del tamaño de la tierra. Ahora imagínate que nuestro Dios fuera del tamaño del planeta más grande del sistema solar. ¿Cuál es el planeta más grande, hermano? ¿Júpiter? A ver, los astrónomos, ¿Júpiter? Bueno, vamos a suponer que sea Júpiter. ¿Cuántas veces cabrá la Tierra en Júpiter, hermanos? Entonces, si Dios fuera del tamaño de Júpiter, nos llevaría más tiempo conocer a Dios. Pero vamos a suponer que Dios fuera del tamaño del Sol. ¿Cuántas veces cabrá Júpiter en el Sol? Algunas miles de veces. Entonces, si conocer a Dios involucrara conocer el Sol entero, llevaríamos más tiempo. Pero si el tamaño de Dios, imagínate, hermano, fuera de la estrella más grande de nuestro sistema solar, ¿cuál será la estrella más grande de nuestro sistema solar? Los astrónomos. Antares. Creo que es Antares, hermano. Nos llevaría, ¿cuántas veces cabrá nuestro Sol en Antares, hermano? Pues algunos cientos o miles. Pero vamos a suponer que nuestro Dios fuera del tamaño de la Vía Láctea. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a conocer a Dios? Pero sucede que Dios es más grande que la Vía Láctea. ¿Y cuántas galaxias hay en el universo visible? Cientos de miles de galaxias. Entonces conocer a Dios nos llevaría un poco más de tiempo, hermano. Pero sucede que hay miles y millones de galaxias en el mundo, en el universo no visible. Y si lográsemos ver el universo no visible, hermanos, Dios es más grande. Porque la Biblia dice que Dios lo llena todo. Dios habita la eternidad, es decir, Dios es más grande que la eternidad misma. Y entonces tal vez en nuestra limitada conciencia humana nosotros llegaríamos al cielo y le tocaríamos el hombro a uno de esos personajes, seres vivientes que están todo el tiempo diciendo al Señor, santo, 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 y le diríamos, disculpe Señor, sé que lo que está haciendo es muy importante y no le quiero quitar el tiempo, pero ¿qué no es un poco aburrido pasar desde la eternidad pasada a la futura diciendo todo el tiempo, santo, santo, santo? ¿Qué nos responderían esos seres vivientes? Nada, porque ni nos pelarían, hermano, porque ellos todo el tiempo están descubriendo algo nuevo de las maravillas de Dios. Y el tiempo no les alcanza para conocer quién es Dios. Y por eso la eternidad pasada y la futura son personas que transitarán, seres vivientes que van a transitar diciendo, santo, 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 Dios del universo. En una actitud de gratitud por la conciencia creciente de quién es Dios. Para nosotros como sus hijos, hermanos, nos tendría que ser suficiente saber lo que Dios hizo por nosotros para poder pasar el tiempo de nuestra vida en la tierra formando parte de ese coro desde el globo terráqueo que canta gratitud y alabanzas a Dios. Santo Dios, santo. Señor, me libraste, santo. Señor, el infierno, el fuego, el dolor, la tenebra, la depresión, la ansiedad, la soledad. Señor, la más profunda soledad en el santo Dios, me has librado de eso. Con un plato de frijoles, con tortillas
con un chilito, ser conscientes de lo que hizo Dios, hermanos, en una actitud de gratitud. Pero hay cristianos que se levantan y sí levantan los ojos al cielo con cantos distorsionados, voces disonantes de queja, de frustración, de ingratitud. Y ese canto, hermano, es un canto desordenado, no tiene armonía, es chillante, es estridente. No es canto, solamente son gritos disonantes. Muchas veces venimos con esos gritos disonantes en nuestro corazón a rendir alabanza en la iglesia, cuando la alabanza emana de la gratitud. Hermanos, es triste ver a personas que no están contentas y están insatisfechas y son infelices y no les gustan sus circunstancias y no les gusta esto y no les gusta lo otro y quieren cambiar su ambiente a como dé lugar, en lugar de estar abrumados en su corazón de gratitud por la gracia enorme de Dios. Somos llamados a la gratitud. Cada ocasión que nos quejamos, nuestra queja chillante, desordenada y sin armonía, afecta al cuerpo, afecta a la iglesia. Nos convierte en gente frustrada, resentida, insatisfecha, amargada. Y el cuerpo no camina, no lo logra, no lo alcanza, no se articula. Eso no puede suceder ni en tu casa ni en la iglesia. No es saludable. Somos llamados a la gratitud, hermanos, a ser agradecidos. Voy a detener aquí la enseñanza, no la estoy terminando, pero la voy a continuar la siguiente semana sobre la gratitud. Pero con esto, hermanos, nos quedamos para meditar y reflexionar y agradecer a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios, gracias, 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 gracias. Infinitamente, inagotablemente, gracias. Señor, tenemos una deuda de gratitud. Nunca podremos agradecer tanto lo que has hecho por nosotros, y aún así perdemos tiempo no haciendo y diciendo lo que somos llamados a hacer y a decir. Vivir con gratitud, hablar con gratitud, bendecir tu nombre por siempre y para siempre. Perdónanos, Señor, porque constantemente, frecuentemente y por periodos prolongados, Señor, nos disociamos de ese coro de gratitud en la tierra. Millones de ángeles glorifican tu nombre. Señor, siendo nosotros los redimidos, ellos no fueron redimidos por ti. Los ángeles caídos no tienen oportunidad de salvación.
Y esos ángeles fieles a ti, Señor, lo son porque tú eres digno, no por miedo de distanciarse, sino porque eres digno de la alabanza, la adoración y la gratitud. Y nosotros, Señor, que fuimos sacados del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de la miseria humana, de la caída moral, Señor, de la oscuridad de la mente, nos disociamos de ese coro de alabanza y gratitud, Señor. Cuán limitados somos en el entendimiento de las cosas, no debiendo serlo, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y tu palabra está escrita y contiene toda la iluminación de la verdad. Perdónanos, perdónanos por cada queja, por cada insatisfacción, por cada frustración, por cada inconformidad, por cada descontento, Señor. Todo ayuda para bien en mi vida, todo obra para un glorioso propósito que supera las circunstancias. Señor, gracias, gracias. Que esta iglesia sea un coro desde la tierra, una voz desde la tierra en ese coro universal, Señor, que glorifica y agradece a tu nombre. Perdónanos, mi Señor. Que este año que está terminando tengas en nosotros hombres y mujeres agradecidos, jóvenes, ancianos, matrimonios agradecidos. Una iglesia que canta tu nombre, gracias, gracias, santo, santo, santo Dios del universo. Gracias, gracias, gracias por todo, mi Dios. Sea la gloria por los siglos de los siglos a ti y solo a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.